Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado, de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es la Gran Cuadrería. La Gran Cuadrería es la Gran Pinacoteca, pero en Italia el término correcto y apropiado que se emplea es la cuadrería. Y es la cuadrería del Pío Monte de la Misericordia que estamos recorriendo como uno de los espacios o de las colecciones pictóricas más importantes de Nápoles y que guarda una intensa relación con pintores que podemos apreciar en nuestras latitudes. Por eso el nombre de la Gran Cuadrería. Cuando contemplamos los antiguos grabados de Madrid, de las calles y de las ciudades de nuestra zona donde habitamos, antiguas, me ha llamado mucho la atención ver que los carros de caballos y los primeros automóviles circulaban al modo inglés. Y yo digo, esto será que, como eran fotos antiguas de estas que se hacían con las placas, con aquellas placas que era donde se con el fogonazo se enfocaba y se reproducía, o con los grabados que como eran copias, pues les daba igual hacerlo de una manera o hacerlo de otra. Y bueno, estaba yo, estos se habrán equivocado. Aquí se habrá conducido siempre por la derecha como hasta ahora. Pues no. Desde los tiempos de Napoleón, ahora que llega el Brexit, conducíamos con los ingleses, como los ingleses por el otro lado. Porque al ir a caballo decían que era mejor ir por el conductor por el lado contrario para que cuando fustigaba con el látigo a los caballos no le diera al que venía de frente, porque a veces le daba un caballo, el caballo se encabritaba, echaba a correr y el carro iba en estampida. Y eso se mantuvo también a los primeros vehículos, que casi todos venían con construcción inglesa, casi todos, porque americanos no llegaron aquí a ver en el inicio del automóvil, queremos decir. Tampoco yo de esto sé demasiado, pero muchos vehículos ya automóviles tenían o bien en la izquierda el volante, o bien a la derecha el volante, o sea, al contrario de como lo tenemos ahora, al modo inglés, o bien en el centro. Estos típicos coches que iban allí uno fuera y los otros iban en la parte trasera, con mucho estrépito y con mucha tensión de aguerrido viaje. Y bueno, todo esto me parecía, y decía yo, ¿cómo sería aquel mundo, aquel mundillo, ¿no? Y veías el otro día, uno de los últimos podcasts que os hablaba sobre la importancia del carbón y cómo el carbón formó parte de mi niñez y su olor y sus aromas y su suciedad y sus cucarachas. Pues muchos de los grabados de estos que se ven, si están hechos en invierno, o las fotos que están hechas en invierno, pues se ven, claro, infinidad de chimeneas echando el humo del carbón, de la combustión al aire. Digo, mira, el otro día me acordaba yo de Inglaterra, y aquí ahora que hay muchas veces que hay restricciones de tráfico por la contaminación, dices, claro, pues como viviría en la mitad, pues daría igual, que dices, por lo menos que se pudieran calentar las personas. Y otra cosa de la que me acuerdo era que la gente que venía de pueblo, esto me ha pasado muchas veces con gente que había bajado de los caseríos de mi zona a vivir a la calle, odiaban todo lo que era el fuego bajo que había en todas las casas todavía anteriores a las nuestras, ¿no? Típico fuego bajo, la chimenea, que ahora nos encanta tener a todos. Ahora, en cuanto podemos, nos hacemos una chimenea
para estar viendo la tele por un lado y con los pies calentitos levantados hacia la lumbre, o para estar leyendo, oyendo el crepitar de las llamas y el murmullo que hace en la madera o de los troncos al combustir. Y es una manera también, también uno puede hacerse sus chuletillas o sus chuletas o su panceta o sus sardinas o lo que sea. Procurar que tenga buen tiro, porque así si no vais a utilizar toda la casa. Pero todos estos ancestrales siempre tenían, ancestrales los llamo, porque son, para mí ya son 3 generaciones hacia atrás, ¿no? No querían oír hablar de una chimenea de estas de fuego bajo. Y yo les decía, ¿y por qué no os gusta? ¿Por qué no ponemos ahí? Y decían, déjate de historias, que eso no hace más que meter frío por el hueco de la chimenea y esparcir el olor por toda la casa, y la casa está siempre sucia, con cenizas y tal y cual. Y yo siempre me quedaba con ganas de tener una chimenea. Y de hecho es que yo no veía en todo lo que era mi casa, salvo en algunas señoriales que alguna vez entré, chimeneas de estas de estética, de estética, del gran lar donde se hacía el fuego. En algún caserío sí, en algún bar también, en algún asador, pero claro, la habían transformado, habían levantado para poner las parrillas encima, entonces no era fuego bajo propiamente dicho, sino que era una gran chimenea donde se hacían los asados y las cosas dentro. Y también se me decían, además las chimeneas, dice, han producido cantidad de incendios. Y yo decía, pero ¿cómo que han producido cantidad de incendios? Sí, porque una chimenea hay que hacerle mucho mantenimiento, hay que limpiarla bien y hay que tener. Y yo decía, pues ¿esto qué invento tiene? Yo veía el fuego cuando lo hacían en la cocina económica, en la cocina de hierro, y yo veía que por la parte de atrás había un tubo grande que iba a una chimenea, y la chimenea tenía una especie como de registro donde alguna vez andaban por allí los desollinadores. Los desollinadores, que entonces era una profesión que era muy, muy, muy importante. O sea, no son los desollinadores, como os decía, de Mary Poppins y de todos estos bailando por encima de los tejados. No, los desollinadores eran unos tipos que iban con unos buzos ya ennegrecidos totalmente, que se subían con unas cuerdas a los tejados y que lo que hacían era limpiar las chimeneas. Y les pregunto, ¿cómo se limpia una chimenea? Pues mira, se hacía de la siguiente manera, lo que me acuerdo de recordar, porque en cada casa solíamos tener siempre, por si acaso había algún problema de que empezaba a salir humo por la chimenea, había un alambre muy largo y se ataba una bola pesada, como una bola vais a entenderlo perfectamente porque lo habréis visto en la televisión. Las bolas de lanzamiento de martillo, pues es una bola de desollinador. Una bola redonda con un enganche al final y con un alambre alargada. Entonces eso, si había atascos o se olía mucho humo, lo que había que hacer era, si llamabas al desollinador de fuera, él traía su bola, se subía al tejado y desde arriba del todo se dedicaba a frotar con esa bola por las paredes de la chimenea, que solían ser rectangulares normalmente, o tal vez un poquito ovaladas o redondeadas, y entonces eso hacía que todo el hollín negro que se había quedado durante años impregnando las paredes de la chimenea cayera al fondo de la casa, y en el primer piso había un registro más grande y de allí sacaban todo lo que era el hollín. Porque si todo eso se acumulaba en grandes cantidades, con el calor podía llegar a ser casi combustible. Normalmente era una ceniza que no tenía grado de arder, pero si se formaba una capa con mucha costra, pues eso podía llegar a algún momento a coger fuego y a producir un incendio, como produjo una vez en el final de la casa donde viví yo. Fue producto de un incendio, que era una locura como vivíamos allí, y con el cuidado que teníamos que tener entonces, porque estamos hablando que era una casa en su estructura totalmente hecha de madera, con 5 pisos de altura. Estamos hablando de alturas relevantes, con escaleras de madera, con barandillas de madera, con todo era de madera. Allí no había, aunque éramos una zona de hierro, pero allí se había hecho todo de madera. Y cuando se hizo la primera casa de hierro, se le llamó las casas de hierro, y todavía se le siguen llamando las casas de hierro. Y la gente dice, ¿por qué? Porque fue la primera, luego ya vino el hormigón y se quitó del medio
el hierro, ¿no? Pero llegó a hacerse una casa totalmente en hierro, con todo vigas, como si fuera un gran mecano, como lo que vemos en los grandes rascacielos de Nueva York. Entonces eso era un oficio que yo pensaba que todavía estaba ya, o que ya estaba totalmente esquilmado, y me di cuenta que no, porque uno de nuestros vecinos tiene una chimenea en uso. Todavía nuestra casa, que es del año 1929, tiene todos los registros para poder colocar las chimeneas, lo que pasa es que están todas cegadas, y en la parte alta, pues si somos 8 vecinos en una mano y otros 8 vecinos en la otra mano, pues lo que hay en la parte alta del tejado, hay 8 pequeñas chimeneas para poder ser usadas. Y entonces me dijo, no, vienen y limpian. Y digo yo, hombre, pero no vas a decir que te viene el desollinador con la bola. Y me dijo, el vecino no me lo dijo exactamente, ¿no? Pero me dice, no, ahora ya se limpia de otra manera, ahora se pone un producto y tal. Bueno, no sé si le pregunté si lo hacían con la bola, pero yo cuando me lo comentó me vino a la mente los desollinadores de mi pueblo y nosotros mismos, que cuando había un atasco, había mucho dentro de lo que era una chimenea, pues teníamos que emplear las bolas del desollinador. También a veces se caía algún ladrillo, se atascaba y eso era un lío mucho más grande, pero claro, cuando bajabas la bola y veías que ya no bajaba más con el alambre, sabías en el punto exacto dónde estaba la avería. Entonces tenían que venir los albañiles, picar en el trozo de la pared de la chimenea que estaba como un poco exenta, y ahí era donde arreglaban, ponían bien los ladrillos y la chimenea seguía funcionando. Caballos y coches al estilo inglés, carbón y desollinadores. Estamos a un paso en cuanto echamos la vista atrás, ver un país totalmente distinto a lo rumboso que vemos ahora. Y nos habíamos quedado en los grandes pintores que formaban parte de la gran cuadrería del Pío Monte de la Misericordia, de las distintas donaciones. Una gran donación también se produce en el año 1802 por Gennaro Marciano, y todavía hoy está presente con 12 cuadros, 12 de las mejores telas que se encuentran, entre otras, las obras de Stanzione y de Preti. De Máximo Stanzione hay unas obras del año 1640 que son Santa Inés y Santa Polonia, y estas dos parejas de santas formaban parte originalmente de un grupo de 4 santas de medio cuerpo, que era un tema muy querido por este pintor, que suaviza el caravallismo mediante una expresión mucho más sentimental de los personajes y ofrece una imagen casi sensual y popular de las santas. También de Máximo Stanzione hay un San Antonio de Padua con el niño, que se nota también una suavidad y una influencia del caballino. Y, como os digo, son obras que llegan al Pío Monte con la herencia de este señor, que se llamaba casi como un extraterrestre, porque llamarte Gennaro Marciano, pues en fin. Máximo Stanzione en nuestro país, también tenemos obras de él. Este había sido formado por el manierista Fabrizio de Santa Fe, y en esos viajes que hicieron los cuadros de una a otra parte, que venían con los virreyes y que eran obras encargadas muchas veces por ellos, tenemos en el Museo del Prado una serie de obras espectaculares, como el Sacrificio de Baco, pintado en 1634, el Nacimiento de San Juan Bautista, la predicación de Juan Bautista en el desierto y San Juan Bautista despidiéndose de sus padres. Todo ello juntamente con una anciana en el Museo del Prado, espectaculares, que lo podéis ver. Luego también hay una obra muy interesante y también muy puesta en valor, que es una Virgen del Rosario de Máximo Stanzione, estamos hablando, que está en Salamanca, en la iglesia de la Purísima, que es el monasterio de las monjas agustinas recoletas, que fue fundado en el año 1635 por el sexto conde de Monterrey, Manuel de Acevedo y Zúñiga, y fue conde de Fuentes de Valdepero y virrey de Nápoles entre los años 1631
y 1637. En el año 1636 se iniciaron las obras de este singular convento y fue cuando al entrar hijas en ese convento como monjas, fue cuando llegan las obras para formar parte de lo que es la ornamentación. Es un convento muy de aire italiano y fue terminado en el siglo XVIII por Joaquín de Churriguera, que es el estilo churriguerista que es tan propio nuestro, con esas columnas retorcidas salomónicas. Y sufrió varias restauraciones, pero no vamos a ir ahora a recorrerlo, que igual algún día sí que nos acercamos a él. Otra serie de las obras que llegan con la donación de Marciano a la cuadrería del Piemonte son las obras de Mattia Preti. Mattia Preti fue un pintor que nació en Calabria en el 613 y muere en Malta, en La Valeta, en 1699. Y es a veces llamado il Calavieri Calabrese, el caballero calabrés. Y de ese momento tenemos varios cuadros en la cuadrería, la Visitación, el tema de Noli Me Tangere, y la mayor parte del periodo que va en su esplendor como pintor, que es del año 1653 a 1660, trabajó en Nápoles, donde recibió mucha influencia del otro gran pintor napolitano de la época, también hablaremos de él, que es Luca Giordano. Una de las obras maestras de Preti son una serie de grandes frescos, exvotos de la peste, representando a la Virgen y a los santos y que salvan a la gente, claro, de la peste. Y hoy se ven 2 esbozos en el Museo de Capodimonte de Nápoles. Y parte de las obras que iban a servir de esos esbozos son las que se encuentran aquí en la cuadrería, en la Pinacoteca del Piemonte. Muy bonito también un éxtasis de San Francisco de Asís, un San Antonio de Padua con el niño. Y en nuestro país tenemos obras en el Museo del Prado, tenemos 3 obras también muy bellas: un dibujo para la decoración del techo, el agua de la roca de Moisés, un lienzo proveniente del Palacio del Buen Retiro, donde se cita en 1701 esta obra, el agua de la roca, y la Gloria, que fue comprado en el año 1969. La Gloria de Jesucristo es Cristo triunfante, que aparece con un grupo de santos, entre los que se destacan San Jerónimo, San Francisco y la Magdalena, que eran muy al gusto de lo que era la pintura religiosa que acompañaba a las capillas, templos y hasta dormitorios de lo que eran las familias reales. Cuadro espectacular, muy caravallista, que no os podéis perder si andáis por Madrid, de Mattia Preti, es el concierto. El concierto es de la época juvenil del artista, que coincide con la estancia en Roma en esos años, en los años 30 de esa centuria, y en el lienzo, se aprecia la huella indirecta de Caravaggio. Yo creo que más que decir indirecta sería casi directa. Lo que pasa que son cuadros con mucha menos luz que los cuadros caravallistas. Son como más intimistas, pero tienen siempre ese rebote de la luz, esa iluminación con un claroscuro que deja grandes partes de la tela en la oscuridad, y que es algo tan propio de él. También hay un Cristo resucitado en el cenáculo, que se aparece en el cenáculo, que está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, y luego en el Palacio Episcopal, que todavía no he podido entrar porque tiene un horario endiablado, hay varios cuadros de Mattia Preti, que son Job en el Muladar y San Juan Bautista. Y también está un cuadro de Santa Teresa de Jesús, que a veces está en la catedral. Yo ahí lo he visto para las exposiciones, pero el otro no. Los otros no los he visto. Y es el momento de que siempre se recurre al éxtasis de Santa Teresa, en la que recibe la luz con una ráfaga que desciende desde lo alto,
y en forma de paloma que está mandándole la inspiración. Y este fue un tema y un motivo que se le repitió muchas veces. Después de ver estas obras de esta donación, os sigo contando cosas de lo que era la cuadrería. En el año 1845 se vendieron 80 obras de pintura para dedicarla, porque había pasado la época napoleónico, estábamos en pleno momento convulso de la unificación, bueno, convulso no, para ellos no convulso, sino pedido y necesario de los inicios de lo que eran los esfuerzos por la unificación italiana. En el año 1853 se crea un nuevo estatuto que reforma las obras de beneficencia y se dividen para coger más o para tomar más extensión a las obras 7 gobernadores y un superintendente que los controla, por decirlo de alguna manera. Transformación de las obras ya de rescate de esclavos, porque ya no hay la piratería que había habido hasta entonces. Se pasa a una actividad de recuperación de mujeres obligadas a la prostitución, que era un gran problema que tenía entonces Nápoles. En el año 1884 se le da la medalla de salud pública por el bien que hace esta institución. En el 1889 el Pío Monte de la Misericordia quiere luchar por su independencia, conservar su autonomía, porque hay una ley que absorbe a todos los institutos de beneficencia por parte del Estado. En el año 1890 el Pío Monte de la Misericordia se transforma en una entidad de derecho público y pasa a gozar de lo que son los privilegios de las leyes de beneficencia. En el año 1891 se potencia en la parte baja una especie como de gran ambulatorio y una farmacia que sería una referencia porque distribuye de una forma gratuita los fármacos a los enfermos. Y en el año 1893, Monseñor Vincenzo Scuoto dona la mitad a la entidad el gran edificio de Vía Baldono de Portici, donde se inició un proceso de colaboración con los salesianos de Don Bosco que dura hasta hoy y son, de hecho, los capellanes de esta iglesia. Hay una misa, si queréis entrar sin pagar, siempre que hay trucos, podéis ir a las, que tampoco, bueno, el precio, para todo lo que se ve creo que rondan los 5 euros, puede igual que sean 10, pero vamos, se pagan a gusto porque las obras son buenas. Pero si solo queréis ver el cuadro de Caravaggio y la iglesia y no queréis ver la cuadrería de arriba porque o vuestro presupuesto nos da o no, o solo os merece la pena el visualizar o el contemplar o el disfrutar del cuadro de Caravaggio, a las 9, no sé si a las 9 o 9:30, pero no os preocupéis porque ahí están las campanas que están al lado de la Catedral de San Genaro a todas horas tocando y hay un letrero puesto en la puerta donde dice a qué hora es la misa y podéis ir a la misa que lo dan los salesianos y bueno, si tenéis fe pues disfrutáis de la liturgia y si no, mientras disfrutáis de la liturgia o a la vez o os abstraéis en la contemplación, pues podéis apreciar gratis el cuadro del Pío Monte de la Misericordia como los cuadros anteriores. Hay un guarda en la puerta, pero lo de decir vamos a la misa, os sentáis y no os va a decir nadie nada. Entre el año 1906 y 1907 se venden al Estado 23 cuadros de Francesco de Mura, que hoy están expuestos en el Museo de Capodimonti, en el Museo Duca di Martina de Nápoles y en la Galería de Gli Uffizi de Firenze. En el año 1910 se inaugura el Hospital Elena de Aosta y entre los años 13 y 18 importantes herencias patrimoniales de nobles italianos van a parar al Pío Monte. Mucho en gran parte por todo lo que es la Primera Guerra Mundial, que desanima mucho a todo lo que era, pues imaginaros una guerra y como la Primera Guerra Mundial que fue con tantos muertos. En 1914 hay deliberaciones para volver a expropiar todo el patrimonio artístico, pero como son tiempos convulsos no se decide hacer nada al final. Y por voluntad testamentaria de Antonio Ranieri, el Pío Monte de Misericordia compra un inmueble
para construir un hospital para enfermos crónicos infantiles, enfermos crónicos niños, o sea, infantil, para su cuidado. En el año 1925, en la primera exposición nacional para lucha contra la tuberculosis, eran problemas graves, O sea, la tuberculosis está vencida casi en el año 60 y tantos, pero era mortal de necesidad durante muchos años. Y en el año 1933, pues una donación procedente del patrimonio de María Sofía Capazze Galeotta, de los duques de la Reina, pues vienen aquí 31 pinturas, obras de Ribera, Luca Giordano y los grandes retratos ecuestres de la familia de los Tocco. Luca Giordano es uno de los exponentes también donde se pueden apreciar importantes cuadros en la cuadrería. Luca Giordano había nacido en Nápoles en el año 1634 y es considerado uno de los excelsos pintores barrocos. Y en España también ya se le conoce, en vez de como Luca Giordano, como Lucas Jordán, por la castellanización que se hace de su nombre. Y aunque era hijo de un modesto pintor, la amistad con José de Ribera pues sería la que más marcó su estilo y el que más le imitó y se posicionó con él. De Luca Giordano hay un apóstol. Todos estos cuadros son muy riveristas, Están cerca las obras en la misma sala las obras de José Ribera, y prácticamente estamos mirando a una pared y a otra porque están alternados, y nos parece que son todos de la misma mano. Un apóstol muy interesante con el libro así girado, sosteniéndolo con una luz indirecta, un autorretrato donde él aparece con unas gafas, influjo de Ribera clarísimo, con una iluminación tenebrista, con un color diferente, pero prácticamente copiándole. Un San Pedro apóstol rezando las lágrimas de San Pedro con las llaves delante. Y luego también son excepcionales pues las dos obras que hay de José de Ribera, que son un San Pedro también y un San Antonio Abad. José de Ribera había nacido en Játiva, en enero de 1591 y muere en Nápoles en el año 1652. Fue un pintor grabador de esta época que desarrolla su carrera en Italia y principalmente en Nápoles. Y como era de nuestro país, pues se le llamaba el Spagnoletto. Debido también el Spagnoletto, pero en el sentido de las españolito, sería más traducido que como porque era de baja estatura y porque era además hispano. Evolucionó del tenebrismo que había tenido Caravaggio hasta la estética más colorista y más luminosa que traería Van Dyck y otros maestros, y contribuyó a forjar la gran escuela napolitana donde estaba Giovanni Lanfranco, Máximo Stanzione, Luca Giordano, que le reconoció como su maestro indiscutible, y sus obras, enviadas a España desde fecha muy temprana, influyeron en técnica y en modelos iconográficos a los pintores locales, sobre todo a Velázquez y a Murillo, que reciben claramente su influjo. Sus grabados circularon luego también por media Europa y constan que hasta Rembrandt los conocía. Fue un autor muy prolífico, hizo muchas obras y tuvo un gran éxito comercial. Su fama reverdeció durante la eclosión del realismo en el siglo XIX y fue un referente imprescindible para pintores realistas como Léon Bonnat, por ejemplo, y algunas de sus obras fueron copiadas por pintores de varios siglos como Fragonard, como Manet, como Henri Matisse, entre otros. Y Ribera es un pintor destacado de la escuela española. Si bien su obra se hizo íntegramente en Italia, y de hecho no se conocen ejemplos seguros de sus inicios en España. Fue etiquetado por largo tiempo como un creador truculento y sombrío,
mayormente por algunas de las pinturas que hacía de martirios, y este prejuicio se ha diluido en las últimas décadas gracias a las múltiples exposiciones e investigaciones que lo reivindican como creador versátil y como un hábil colorista. Y hallazgos recientes han ayudado a reconstruir la parte de la primera producción que él hizo en Italia. Ya os digo, un cuadro de San Pedro y otro cuadro de San Antonio Abad, un cuadro del santo de medio cuerpo, y como es habitual en su pintura, carga el dato expresivo en todo lo que es el rostro, con los ojos dirigidos a lo alto y los labios entrecerrados, y del fondo oscuro se reconocen apenas las atribuciones iconográficas del santo, el bastón y la campanilla. Y el procedimiento caravallista es llegado a sus extremas consecuencias mediante destellos de luz que se densifican en la superficie pictórica. Pero si queremos ver a Ribera, de donde sale todo, donde salieron la mayoría de los cuadros, por ese influjo que tuvo el virreinato de Nápoles en nuestro país, es en Osuna. Hablar de Osuna es hablar de Ribera, y hablar de Ribera también en parte es hablar de Osuna. Del incontable número de obras de nuestro José Ribera en la península es numerosísimo, y muchos museos nos harían que la discusión fuera interminable. Pero, como os digo, muy destacable es siempre su presencia en Osuna. Es principalmente reconocido por sus cuadros religiosos de carácter material, grandes, enormes, podría decir, como los de San Jerónimo o San Bartolomé. Y desde su tenebrismo encuentra un amplio campo de aceptación en lo que son la representación de imágenes cruentas, pero que él las limpia de sangre. O sea, es una imagen cruenta en gran parte y muchas veces por el movimiento de final del acto martirial que representa, más que la carnicería que se está produciendo allí. Y Ribera compondrá también obras de carácter mitológico y profano, algunas de ellas excepcionales, y siempre guiado de la mano de un naturalismo, de la verdad que la naturaleza impone. Tenebristas completamente herederos de Caravaggio, junto con Velázquez, Ribera fue el único caravallista, podemos decir, verdadero en nuestro país. Y son sus cuadros, como os digo, los de la Colegiata de Osuna, el Calvario, los Cinco Sentidos o Sileno Ebrio, un claro recuerdo de las imágenes monstruosas de la antigüedad. Lo deforme parece de forma repetida en su producción, tal y como se aprecia en el niño cojo, en la mujer barbuda, emparentando con lo marginal y también con lo simbólico, como cuando pinta Arquímedes. Y su conocimiento de la antigüedad queda asimismo demostrado en obras como Venus y Adonis, en la que además se percibe el ligero protagonismo del paisaje, el triunfo de Baco, Ticio y Xión, que recuerdan también en parte a la obra de Miguel Ángel, o Cristo de la Piedad, entre otros. Otros cuadros importantes de Ribera son el Sueño de Jacob, el Martirio de San Felipe, la Comunión de los Apóstoles, o muy representativo de su estilo, un San Andrés. Pero ya os digo, no hace falta que vayáis a Nápoles, cogéis el coche si alguna vez andáis por allí. Voy a hacer un podcast, una serie de podcasts. Uno no puede hacer porque es que la colegiata de Osuna nos da para mucho. Está muy bien indicada, está arriba en lo alto del pueblo, su silueta es inconfundible juntamente con la de la Universidad de Osuna, que es una especie como de castillo muy, muy bonito. Osuna es espectacular, y visitar la colegiata de Osuna es algo verdaderamente impresionante. Hay un gran parking, no vais a tener ningún problema si llegáis en autobús, y hay cuestas, como son todos estos pueblos andaluces que están todos en una cuesta perenne, pero arriba del todo tenéis un gran parking para poder aparcar con comodidad, y la verdad que la colegiata es de absoluta belleza y de obligada visita
para todo amante del arte. Hoy hemos seguido recorriendo la cuadrería, la gran colección de pintura del Pío Monte de la Misericordia. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar esta parte de la historia.